Un abrazo a todos, a todas las que y quienes se van conectando esta noche, esta tarde maravillosa, este lugar, este espacio en mi fanpage que he dedicado para compartir unas reflexiones en torno a la restauración integral. Así que estoy feliz de poder compartir con ustedes en esta página, en este medio. Y bueno, le pido a Dios que nos guíe en este momento para tener un hermoso espacio, tener un momento de oración, un momento de aprendizaje, un momento de ponernos en presencia de Dios para que Él restaure nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, para que Él obre y transforme todo nuestro ser. Así que les doy la bienvenida, vamos a ir haciendo la introducción y vamos a darle espera a algunas personas que se quieren conectar. Así que le pido que si tiene usted por ahí bolígrafo, Biblia, libreta donde apuntar, genial porque podemos ir afirmando mejor los aprendizajes, las ideas que nos van a guiar en este camino de restauración. Bueno, les decía que mi intención durante esta semana es compartir eh, a esta hora de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, hora Colombia, compartir un momentito con ustedes, un momentito de oración, pero también un momentito de reflexiones en torno a, a este tema maravilloso que es la restauración integral de nuestro ser. Mi nombre es Rafael Castro y bueno, me alegra muchísimo poder contar parte de mi testimonio en este espacio, poder eh, ponerlos a ustedes en la presencia de Dios, ponerme a mí y bueno, que el Señor siga restaurando, siga obrando en nosotros. Voy a recordarles un poco lo que el día de ayer les comenté. Fueron 3 preguntas clave para iniciar este proceso de restauración integral. Y digo proceso porque así es un proceso, no es la sanación integral del ser, la sanación de nuestra historia, la reconciliación nuestra, la liberación nuestra, la sanidad integral nuestra no es un momento mágico una sola vez en la vida y ya, sino que la restauración integral de nuestro ser implica un camino, implica un proceso, implica una travesía. Y ayer les decía que esa travesía tenía un porqué, un propósito y unas promesas en la Biblia, pero también unas disposiciones para que ese camino realmente sea efectivo y eficaz, ese camino de transformación en Jesús. Toda la Sagrada Escritura está repleta de promesas de salvación, toda la Sagrada Escritura está llena de promesas de, de sanidad integral, de curación, de intervención de Dios a favor de las personas. Así que me alegra muchísimo que se vayan conectando. Le doy la bienvenida a Teo Carrillo. Dios te bendiga, hermano, por compartir, por unirte esta noche en este espacio. Y bueno, vamos esperando a las personas que se van uniendo, porque creo que es importante que estemos conectados por estos medios y podamos edificarnos mutuamente. Les decía que voy a hacerles un pequeño en estos primeros minutos, dándole espera a algunas personas que se quieren conectar. Eh, Le quiero hacer un resumen de los tres aspectos fundamentales o de introducción que abordamos ayer, que les compartí ayer. Lo primero fue por qué Dios nos quiere restaurar, por qué la historia de la salvación está marcada por esa intervención de Dios a favor de los seres humanos. Eh, y les decía que una de las razones, hay varias, pero una de las razones fundamentales es porque Dios nos quiere dar gozo, nos quiere dar plenitud, nos quiere dar felicidad, nos quiere dar eh, vida plena. ¿Por qué? Porque para eso es que Él nos ha creado. Dios nos ha creado para la felicidad, Dios nos ha creado para la plenitud, para una vida armoniosa. Dios nos ha creado para compartir con nosotros su vida bienaventurada, no para la tristeza, no para la amargura, no para la decadencia, no para
el sufrimiento, no para estar en una vida estancada y amargada y triste. Dios nos ha dado la vida que no dura más. Nos dice el libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 3, nos dice que no dura más de 120 años el Espíritu de Dios en el hombre, ¿no? Porque el hombre es carne y maldad. Pero nuestra expectativa de vida no supera los 85, 90, 100 años en nuestras culturas, en nuestra generación, ¿verdad? Pero bueno, Dios quiere que estos 85, 90 o 100 años que podamos vivir, los vivamos a plenitud con Él, los vivamos a plenitud como seres humanos, tomemos las riendas de nuestra vida y realmente existamos para lo que fuimos creados, que es para la felicidad. Fuimos creados para la felicidad, para el bienestar, para la vinculación con Dios. Fuimos creados para estar en equilibrio, en armonía, en integridad, para tener paz, para tener felicidad. Así que la respuesta a esa primera pregunta que les decía ayer es: ¿por qué Dios nos quiere restaurar? Porque nos quiere dar plenitud, porque nos quiere llevar al sentido último de nuestra existencia, que es la felicidad. Y para eso Él interviene en nosotros para nuestra salud y remedio. Y otra razón es porque quiere darnos una integridad, para que una persona sana, restaurada, libre, feliz, se puede relacionar bien con Dios, bien con los demás, bien consigo mismo, tener una vida armoniosa, una vida equilibrada. Pero también nos quiere restaurar porque quiere darnos la capacidad de amar, de servir a los demás. Una persona restaurada que puede amar y servir auténticamente, y además que seamos ese instrumento de salvación para muchos, en el que a través de nosotros se instaure el reino de Dios en las demás personas, en las familias, en las comunidades, en la sociedad, en las culturas. Así que esa es la razón y se las recuerdo. Les voy dando la bienvenida a los que se conectan. Dios les bendiga y qué bueno que estemos compartiendo en este momento por este medio. También les voy a pedir que si pueden compartir este enlace de la página a sus contactos, sería de gran bendición para mucha gente. Así pues que los invito a ello. La segunda cosa que hablábamos ayer era mirar unas promesas, cómo Dios en la Biblia nos da promesas de sanidad, promesas de salvación, promesas como las que hizo a través del profeta Jeremías 18. Ustedes son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Es decir, yo los puedo rehacer, yo los puedo restituir, yo los puedo recrear, yo los puedo hacer de nuevo. Esa es una promesa, ¿no? Promesas como Dios es el que sana tus heridas, Dios es el que limpia tu corazón, Dios es el que restaura tu ser, en el Salmo 103, lo hablábamos ayer, pero también esa promesa de Cristo de vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso y alivio. Cristo es el médico de nuestra alma. Cristo Jesús, lo vemos en los evangelios, pasó haciendo el bien, pasó curando a la gente, pasó sanando a la gente, pasó enseñando la verdad de Dios a la gente, pasó en medio de las multitudes enseñando el reino de Dios, liberando, dando libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, sanando a los paralíticos. El reino de Dios es Jesús y ese reino de Dios quiere la sanidad para todos. Así que la Biblia está llena de promesas de restauración. En el libro Restaurados, nosotros tenemos ahí varias citas bíblicas, muchas citas bíblicas a partir de este tema, es decir, citas bíblicas sobre la restauración, sobre la sanidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Además, ponemos algunos modelos como la restauración total de José, un pequeñín hijo de Jacob, recuerden, Israel, el padre de las 12 tribus de Israel, y uno de los menores hijos, José, fue elegido por Dios, elegido para una misión maravillosa que es salvar al pueblo de Israel de la hambruna y llevarla a Egipto, ¿no? José fue vendido por sus hermanos, fue despreciado. José el soñador, que contaba sus sueños maravillosos a su padre y a sus hermanos, y eso generó toda una envidia, y después lo vendieron y tuvo que pasar una cantidad de circunstancias, terminó esclavo en Egipto, pero después Dios le restituyó, Dios le dignificó y terminó siendo gobernador, teniendo un gran puesto en Egipto.
situación que hizo que salvase a través de José a Jacob y a sus hermanos, ¿no? La familia de Israel que quedaron allí en Egipto, y posteriormente pasa todo el tema de la opresión de Egipto contra Israel y después la salvación de Moisés. Pero quiero centrarme en que así como José fue sanado del resentimiento porque sus hermanos lo despreciaron, sanado por la gran tragedia de haber sido vendido por sus hermanos, por todos los maltratos de la historia que tuvo que pasar, y aún así Dios le restituyó, ¿no? Y así como José está Ana, la mamá de Samuel, el profeta, ¿recuerdan? Una mujer que no podía tener hijos y estaba desconsolada, estaba triste. Cada vez que subían a Jerusalén a ofrecer las primicias, pues ella se sentía muy mal, muy compungida porque no podía ofrecer a Dios, y sin embargo ella le pide a Dios que le restituya, ella le pide a Dios que le sane, ella le pide a Dios que le permita concebir un hijo, y bueno, Dios le da esta gran bendición a su hijo Samuel. Y así muchos modelos de sanidad hay en la Sagrada Escritura que ustedes lo pueden ver en el libro, ¿no? Ahí tenemos varios modelos. La tercera situación que yo les decía ayer es que hay unas disposiciones para emprender un camino de sanidad. Les decía que la sanidad es, y se los decía ayer, la sanidad es un proceso o sea, el camino con Dios es un proceso que tiene varias dimensiones. Una dimensión de conversión, o sea, una persona que se encuentra con Jesús y que tiene una experiencia espiritual, una experiencia con Dios, lo lógico es que entre en un proceso de conversión, un proceso de cambio de vida, de morir al hombre viejo y de transformarse en Jesús, ¿no? Por la obra del Espíritu Santo, por supuesto. Pero también el proceso implica, el camino con Jesús, el camino con Dios implica también un proceso de sanidad. Porque la maduración en Dios, la maduración espiritual, es decir, el crecimiento espiritual, no se da solamente por el cambio, o por el hecho de generar conversión en mí, sino también de restituir, de sanar, de liberar. Para mí ha sido así. Yo inicié un proceso de conversión con Jesús en una comunidad de la Iglesia Católica, en una comunidad de la Renovación Carismática Católica en la diócesis de Yopal. Ahí empezó mi conversión, empecé a conocer a Cristo y a querer modelar mi vida según los criterios de Jesús, a modelar, a rediseñar, a reconstruir mi vida según el modelo de Jesús. Pero también empecé a restituir mi vida porque tenía problemas históricos, vacíos, traumas, ataduras, odios, resentimientos, inseguridades, complejos. Todas esas estructuras a mí me aplastaban la vida, odiando a mi papá, resentido con Dios, resentido con la vida, con ganas de morirme, sin sentido existencial, etc. Y empiezo a restituir mi vida, empiezo a reconstruir mi vida, no solamente en un proceso de conversión, sino también en una búsqueda de sanidad integral, de sanar mis sentimientos, de sanar mi memoria, de sanar mis recuerdos, de suplir los vacíos, de liberar las estructuras que me anclaban, que me paralizaban, odios, resentimientos, inseguridades, baja autoestima. Todas esas realidades tuve que asumirlas en mi camino de sanidad, ¿no? En mi camino con Jesús, en mi camino con Dios. Así que bueno, para generar un proceso se requieren también unas disposiciones para el camino de conversión, el camino de sanidad, el camino de santidad, el camino de progreso en todas las áreas de la vida implica unas disposiciones. Y les decía ayer que la primera disposición es reconocer nuestra enfermedad. Es decir, reconocer que somos frágiles y que necesitamos de Dios. Necesitamos que Él intervenga en nosotros y nosotros entender cuáles son los medios de sanidad, cuáles son los medios de salvación que Él nos da para nuestro bien, para nuestra salud y remedio. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay personas que no se sanan, que no transforman su vida, que no se liberan en su interior, en sus pensamientos, en todo su ser, porque no quieren reconocer su fragilidad y su necesidad de Dios. No quieren reconocer que son frágiles, que son vasijas de barro donde llevamos un tesoro. Eso San Pablo les decía ayer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7,
y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 también, reconoce su fragilidad, ¿no? Reconoce ese aguijón que lleva por dentro y que lo hace muy frágil. Reconoce que es un hombre que lleva un tesoro que es el mismo Cristo, la salvación en Cristo, pero que es frágil. Estamos sumergidos en sufrimiento, estamos sumergidos en debilidad, estamos sumergidos en tendencias y al pecado, estamos sumergidos, pues habitamos en ello. Pero la gracia nos levanta, la gracia nos restituye, la gracia nos sana, la gracia nos santifica. Así que bueno, hay que reconocer nuestras heridas, nuestras enfermedades. ¿Qué sufre el hombre? ¿O de qué sufre el hombre? Sufre de heridas que han generado sucesos difíciles en la historia. Genera heridas, es decir, genera traumas, genera vacíos por falta del afecto que debimos recibir en alguna de las etapas de nuestro desarrollo. Sufre excesos porque no nos educaron adecuadamente en la historia de nuestra vida. Eso lo vamos a ver en el proceso en estos días, lo que nos dé estos 5 días. Ya después los invitaré, si Dios lo permite, cuando nos permita Dios, ya un seminario completo de restauración integral con otras personas profesionales conmigo, que podemos hacer un bonito trabajo. Debemos reconocer que estamos enfermos. En el grupo de Alcohólicos Anónimos recuerdo muy bien que el primer punto para poder cambiar y sanar ese del alcoholismo es: reconoce que eres alcohólico. Pues quien reconoce que está enfermo físicamente va al médico. Quien reconoce que está enfermo psíquica, espiritualmente, pues debe reconocerlo y debe ponerse delante de Dios para que Él le restituya. También hay otra disposición que es dimensionar, es decir, es cierto que nosotros pudiésemos tener heridas de la historia, pudiésemos tener vacíos y traumas de la historia, pero que Dios tiene poder sobre estas realidades y Él puede transformar, es decir, no sobredimensionar las realidades internas humanas, espirituales. Es cierto, el mal tiene poder, las enfermedades tienen poder, pero Dios es todopoderoso y puede restituir y sanar y liberar y darnos realmente una vida armoniosa, entera, plena. Pero también soltar. Hay gente que no avanza porque no suelta. Para que la barca vaya mar adentro, tiene que soltar las amarras y levantar el ancla y poder ir mar adentro, ¿de acuerdo? Pero también tiene que definir un camino, y ahí en eso me voy a centrar esta noche, en definir un camino. Son muchas, pero muchas las formas y los medios y los profesionales y las herramientas que Dios nos provee en la iglesia, con profesionales excelentes para que nosotros podamos realmente restituirnos, sanarnos, liberarnos, reconciliarnos, suplir nuestra existencia. El problema es que no todos lo vemos. El problema es que cuando uno no siente la necesidad, pues no busca el remedio, ¿no? Y necesitamos reconocer que estamos enfermos, reconocer que necesitamos la intervención de Dios en todos los aspectos, en lo físico, lo psicológico, lo espiritual, y que debemos asumir una responsabilidad de tomar la rienda de nuestra vida y empezar a seguir un camino, un proceso de restitución, de restauración, de liberación, de sanación de nuestro ser entero. Amén. Entonces, bueno, les doy un saludito otra vez a Teo, a Elías Benítez, saludos hermano, Kelvin Moreno, de Maryland, bendiciones, mi hermano Vanessa Molina, qué bueno que estemos conectados, Vanesita, bendiciones, qué bueno, oremos juntos y qué bueno que este momentito que se va rapidísimo sea de grandísima bendición para muchos. En este sentido, hoy quisiera, vamos a hacer un momentito de oración antes de mostrarles el camino que Jesús nos propone y que nosotros proponemos, uno de los caminos que proponemos en el libro, ¿no? Que ofrece la Sagrada Escritura para nuestra sanidad integral. Oremos, pidámosle al Señor que nos guíe en este momento y que nos permita unir nuestros corazones a Él, sentirnos hermanos, familia, y que podamos escuchar la voz de Dios en este momento, y que esa voz de Dios nos hable al corazón, nos conquiste para Él y nos llene de fuerza y de determinación para empezar un rumbo siempre. Recuerden que aunque ustedes tengan una experiencia de Dios ya, aunque ustedes ya tengan una experiencia de retiro espiritual o tengan una experiencia como laicos, como sacerdotes,
no importa usted el nivel, por así decirlo, que tenga en este caminar con Dios. Siempre hay que empezar de nuevo. Siempre hay que pensar de nuevo. La santidad, dice Francisco, el Papa Francisco, en esta exhortación sobre la santidad en el mundo actual, Gaudate et Exsultate, dice que la santidad es un morir y un resucitar con Cristo continuamente. La santidad es un renovarnos continuamente en la fe, renovarnos continuamente en la conversión, renovarnos continuamente en el perfeccionamiento. Así que nadie se sienta que ya está perfectamente construido. No, hay que reconocer que somos seres humanos en construcción y que lo estamos buscando. Papá Dios, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Papá Dios, gracias por habernos creado. Gracias por pensar en nosotros y querer compartir con nosotros tu vida bienaventurada. Gracias porque quieres restituirnos la paz en Cristo. Limpiar en nosotros todas las confusiones, las incertidumbres, las desesperanzas que pudiésemos tener. Gracias, Papá Dios, porque en Cristo Jesús tú nos quieres para ti. Gracias, Papá Dios, porque quieres, por la fuerza del Espíritu Santo que envías todos los días a nosotros, que nosotros caminemos contigo y que al caminar contigo vayamos limpiando nuestro ser entero y vayamos reconstruyéndonos en Cristo. ¿Para qué? Para ser felices, para vivir una vida armoniosa, equilibrada, para tener sentido de vida, fuerza y pasión, para amar, para servir. Te damos gracias, Papá Dios, por tu gran amor y bondad. A ti, Jesús, por ser nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Señor, por escogernos, por llamarnos a caminar contigo, a transformar la vida contigo, a santificar la vida contigo, a trascender la vida contigo. Gracias, amado Jesús, por enviarnos el Espíritu Santo y por darnos tanta gracia y bendición a través de la Iglesia. La Iglesia Católica, que es tan canal de bendición para la humanidad. Te damos gracias a ti, Espíritu Santo, por venir a consolar a tu pueblo, a la humanidad, por venir a consolar a tu iglesia. Espíritu Santo, gracias por venir a darnos consuelo, a conducirnos a la verdad completa, a llevarnos a la experiencia continua de amor de Dios, a recordarnos que debemos estar siempre adheridos como la rama al árbol a Jesús. Estar siempre adheridos al Señor y crecer en Él y madurar y obedecer y dejar que Él obre en nosotros para dar abundante fruto. Gracias, Espíritu Santo, por tu gran amor. Te damos toda la alabanza, toda la gloria a ti, amado Dios, por este momento, por permitirnos conectarnos, por permitirme a mí llevar este mensaje a las personas, por permitirme llevar este testimonio, este conocimiento a las personas y que sea iluminado el camino de ellos en este proceso de avanzada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, hermanos. Listo, empezamos con la idea de hoy. ¿Qué les voy a proponer en este día? Les voy a proponer que miremos cuáles son las dimensiones del camino de restauración. Recuerden que es un camino, y es un camino que comienza con la identificación. Recuerden estas tres palabras que corresponden a tres etapas del camino. Primera palabra, identificar. Hoy, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar varias cosas, hacia afuera y hacia adentro. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar quién es Dios y por qué nos quiere a nosotros restaurar. Él es el médico. Esa es la primera identificación que debemos hacer. Identificar quién es nuestro médico. Porque usted no va a ponerse en manos de cualquiera. Usted se va a poner en manos de Dios. Y hay que brevemente conocer algunos rasgos del médico del alma. Amén. Bueno, segunda cosa que debemos identificar es saber quién soy yo y cuál es el fin mío, cuáles los propósitos vitales en mí. Grosso modo lo vamos a abordar, hacia dónde es que yo quiero ir y por qué es que necesito ser restaurado.
¿de acuerdo? Identificar implica que usted identifica quién es Dios, quién es usted, qué es lo que Dios quiere de ti, y qué es lo que tú quieres o lo que Dios ha puesto en ti para que tú construyas. Porque cuando nosotros sabemos quién es el médico del alma y identificamos quién soy yo y cómo estoy yo, identificamos cuáles son mis necesidades, cuáles son las etapas de desarrollo mío como ser humano, y cuáles quizás han sido las batallas que yo he vivido, que han fracturado mi vida, que han generado vacíos en mí, que han generado traumas en mí, que han generado rupturas en mí. Así que bueno, quiero invitarlos a que ustedes piensen que el camino comienza primero con una disposición, como se los enseñé ayer y ahora se los recordé, una disposición personal, ¿verdad? Pero ahora comienza un camino de búsqueda, de identificar, de conocerme, de conocer quién es Dios y de conocer cómo ha sido mi historia, de recordar a través de la memoria cómo ha sido mi historia y qué batallas he tenido en mi historia, físicas, psicológicas, espirituales, cuáles han sido mis batallas y cuál es el desgaste de esas batallas, porque la vida misma, la vida que toca vivir, con todas las subidas y bajadas y con todas las personas que nos ha correspondido vivir, pues nos ha dejado una huella, ¿cierto? Y hemos dejado huella en las personas. O sea, hay que identificar cuáles son las heridas que tenemos, cuáles son los fracasos de la historia, cuáles son los vacíos, los traumas, los excesos de la historia, y también cuáles son las necesidades nuestras que quizás no fueron suplidas, y cuáles son las etapas de nuestro desarrollo que quizás en ellas no nos dieron lo suficiente, lo que teníamos que recibir en la etapa, qué sé yo, de infancia, de adolescencia, de juventud, ¿cierto? Eso es lo primero, identificar. Lo segundo, que la segunda etapa de este proceso de sanidad es que hay que comprendernos y comprender las circunstancias que nos han pasado, comprender qué significa realmente el sanarnos, el liberarnos, el reconciliarnos, la comprensión de esas realidades, ¿de acuerdo? Es la segunda etapa, comprender qué afectó en mi emocionalidad, qué afectó en mi modo de pensar, qué afectó en mi temperamento, qué afectó en mi carácter, en mi personalidad, qué afectó en mi forma de ver la vida, qué afectó en mi ser entero, esa historia de mi vida. Y cómo es que estas heridas, ¿qué sostienen las heridas que tenemos? Los odios, los resentimientos, las amarguras, las inseguridades, las desconfianzas, todas esas realidades que yo las llamo estructuras, son estructuras que nos quieren aplastar, que nos quieren detener para emprender los propósitos, los anhelos. A veces, por ejemplo, mucha gente dice, no, yo no puedo hablar en público porque yo tengo pánico escénico, yo no puedo hablar en público, yo no puedo servirle a Dios de esa manera y servirle a la gente porque yo no puedo hablar con la gente. Me paralizo, no puedo sacar palabras, me paralizo. Pues hay atrás de eso unas estructuras formadas desde niño, ¿no? Desde niños o desde adolescentes o incluso edades cercanas a las actuales. Comprender qué sostienen las heridas, qué ocasionan las heridas, comprender nuestra historia, comprender lo que somos y cómo estamos, ¿de acuerdo? Pero también una tercera etapa del proceso tiene que ver con asumir el proceso, con asumir las herramientas, con asumir los medios que Dios nos da y superar, así se llama. Este método no lo inventé yo, este método lo he sacado de un autor, de un psicólogo que se llama Jeffrey Young, que escribió un libro que se llama Reinventa tu vida. Reinventa tu vida es un libro que nos muestra este camino metodológico: identificar, comprender, superar. Ese es el método. Identificar mi enfermedad, identificar las estructuras paralizantes, identificar las heridas, identificar los vacíos, identificar los traumas,
para empezar a darle un argumento. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Para qué sucedió lo que sucedió? ¿Qué sustento o qué argumento le da? ¿Qué aprendizajes tengo? ¿Qué creencias tengo que sostienen, por ejemplo, un odio, un resentimiento? ¿Qué argumentación? Porque recuerden ustedes que un comportamiento inadecuado o una patología en un ser humano siempre tiene un sustento, no es por capricho, siempre tiene un sustento cognitivo, es decir, unas creencias que sostienen. Por ejemplo, yo odiaba a mi papá muchísimo, mucho. A los 21 años odiaba a mi viejo. Hace 21 años hacia adelante empecé a caminar en Cristo y transformé toda la vida, pero odiaba a mi papá. Entonces el odio me llevó a ser muy prevenido, a ser una persona muy agresiva, a ser una persona muy reactiva y preindispuesta para la confrontación con otra gente y para rivalizar y para hallar enemigos. Ese delirio de persecución que mucha gente tiene, yo lo tenía. Y ese comportamiento anómalo, esa realidad, pues se sostenía en un argumento, el argumento era: mi papá es un desgraciado y no me amó, él no me amó y me odió. Pero mi papá no me odiaba, su comportamiento inadecuado, el comportamiento de mi papá que me afectaba por su violencia, por sus malas palabras, generó en mí pues un trauma. Fue el comportamiento de mi padre el que me dañó, y sin embargo yo aprendí que mi papá no me amaba, y eso sostenía el odio, ¿verdad? Y también un cúmulo de emociones. Yo tenía ahí contenido un cúmulo de emociones en contra de mi papá, y pues eso sostenía el odio. Todo comportamiento anómalo, toda actitud anómala que te separa de Dios, que te separa de los demás, que te desintegra a ti, siempre tiene un argumento, una creencia que lo sostiene, y un cúmulo de emociones que le sostienen. Así que la intención es poder comprender esas realidades y poder transformar. Fíjese que yo al comienzo no comprendía y no entendía cómo hacer para dejar de odiar a mi papá. Es decir, no sabía. A mí me decían en la iglesia: no lo odies, perdona, reconcíliate con él, pero la carga estaba ahí, ¿verdad? Entonces entro yo en un proceso de comprensión de mi papá, por qué hizo esa realidad, y empecé a justificar a mi papá y entender que él había sido un niño herido, un joven herido, abandonado por su padre, que aprendió a ser agresivo, que aprendió a ser, estaba incapacitado para la afectividad, para dar amor, y por lo tanto pues eso era lo que él me daba. Y recuerdo, lo hablábamos con Elizabeth Hurtado, la compañera, la colega con la que escribimos el libro, de que nosotros todos somos víctimas de víctimas. O sea, mi papá me hirió a mí y me lastimó, y yo lo odié, y eso me paralizaba y me lastimaba, pero mi papá también fue lastimado. Empecé yo a comprender que mi papá había sido lastimado también, por eso me había lastimado a mí, y empecé a comprender y a justificarlo, y entonces empecé a liberarme de la carga emocional que había retenido contra mi viejo. Además, esas cargas se somatizan, ¿no? Y se vuelven enfermedades crónicas físicas, ¿no? Así que bueno, la propuesta de este camino es: identifica quién eres, identifica quién es Dios, identifica tu historia, cómo estuvo tu historia, qué personas intervinieron en ti, cuáles fueron los sucesos dolorosos de la historia que generó heridas, que generó vacíos, que generó traumas, que generó ataduras, que generó esquemas que te paralizan hoy. Identifica también cuáles eran tus necesidades y que no fueron suplidas, cuáles son las etapas de tu desarrollo que no fueron cumplidas. Entonces, de eso se trata el proceso de restauración integral. Y todas esas realidades hay que comprenderlas para justificarlas, para argumentarlas y controlarlas. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes, y aquí hago un paréntesis, recuerden ustedes que las emociones, los afectos, las emociones, hay que identificarlas. Ese es el proceso y el manejo de las emociones, identificarlas para controlarlas y manejarlas, sanarlas, subsanarlas y poderlas manejar y expresar adecuadamente. Así la vida interior, así nuestras creencias y nuestros aprendizajes. Dios nos ha dado a nosotros inteligencia y nos ha dado voluntad
para que son facultades primarias, como nos enseña San Agustín, Santo Tomás, para que nosotros logremos tomar las riendas, el control de nuestra vida. La voluntad es ese epicentro donde no es el ego el que te domina, sino la gracia de Dios y tu capacidad de determinación, de voluntad, de tomar las riendas de tu vida, ¿de acuerdo? El timón de tu barca. ¿Quién maneja tu vida? Las emociones incontroladas, los pensamientos incontrolados, los recuerdos dolorosos de la historia, o quien maneja tu vida eres tú, con tu conciencia, con tu voluntad, con tu determinación, con tu disciplina, con lo que eres tú, con tu yo interior y con la gracia de Dios, o son los pensamientos negativos, incontrolados, las emociones incontroladas, incontenidas. Hay personas que viven una vida sin control, una vida sin control, una vida sin tomar las riendas de sus días, de su agenda, de sus propósitos, de sus anhelos. Así que bueno, tenemos que tomar el control de nuestra vida y para eso necesitamos identificar, empezar una búsqueda, comprender esas realidades interiores, ese mundo interior. Le va a llamar Howard Gardner, el profesor de Harvard que plantea las inteligencias múltiples, y va a decir que nosotros tenemos que trabajar en esa inteligencia intrapersonal. Hay dos tipos de inteligencia, bueno, muchos otros tipos de inteligencia según su postulado, pero hay una que se llama intrapersonal y otra que se llama interpersonal e intrapersonal. Así que hay que tomar las riendas de la vida, interioridad llamará San Agustín, es decir, un camino de interioridad, de autoconciencia, para nosotros empezar a conocernos mejor y saber cómo estamos para rediseñar y reenfocar y restituirnos totalmente, ¿de acuerdo? Así que, bueno, identificar, comprender para asumir los medios que Dios nos pone en el camino, que los vamos a ver en estos días, asumirlos para que nosotros demos pasos. Vea, usted todos los días que se levanta, y yo le pido que usted tome apunte de esto, usted todos los días que se levanta, por su conciencia, por su voluntad, por su libre albedrío, usted decide estancarse o avanzar. Y cuando digo estancarse o avanzar, me refiero a la vida espiritual, a la vida de productividad de emprendimiento, a la vida de la salud física, a la vida familiar, a la vida laboral, a la vida de la innovación y la creatividad y el emprendimiento, a la vida del deporte, a la vida del servicio. O sea, todos los días usted dice, o me quedo aquí en la casa en mi comodidad, es muy famoso el término en mi zona de confort, yo me quedo aquí conforme, creo que ya hice lo que hice, soy lo que soy y no puedo avanzar más. Eso es una etiqueta, ¿no? Eso es una creencia equivocada. Entonces ya hice lo que hice, ya soy lo que soy, ya no puedo mejorar y ya no puedo hacer nada. Ese conformismo nos lleva a la mediocridad y esa mediocridad nos estanca, nos paraliza y nos lleva a la decadencia. Así que bueno, lo que hay que hacer es, oiga, yo necesito identificar quién soy y cómo estoy para mejorar, o para transformar, y yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer en mi vida que me planifique para ayudar, para servir, para trascender y bueno, y poner en marcha. Es decir, tú decides estancarte o decides avanzar todos los días. Y yo le digo a la gente y se los digo a ustedes que están hoy compartiendo conmigo este momento, no vale la pena estancarnos. Hay una vida mejor siempre, hay una forma de ser y de hacer la vida mejor. Dios nos tiene una tierra prometida a todos los que nos esforzamos. Esfuérzate y sé valiente, le dice Dios a Josué. Lleva a mi pueblo a la tierra prometida. Pues la invitación que les hago esta noche es, oye, no te conformes, oye, no te dejes llevar de la mediocridad, oye, no te dejes estancar y llevar a la decadencia. Levántate todos los días, plantea una agenda de sueños todos los días, de propósitos cortitos, a medio plazo y largo plazo, pero que tus actividades diarias te empujen hacia adelante.
¿Cuáles son tus propósitos espirituales, por ejemplo? ¿Cuáles son tus propósitos económicos, tus propósitos familiares, tus propósitos en salud? ¿Cuáles son tus propósitos? Y necesitamos hacerlo, ¿de acuerdo? Tener una agenda de sueños, una agenda de actividades diarias que nos impulse. Y por supuesto, el ser humano se mueve por la gracia, ¿no? Por la súplica a Dios, por el auxilio de Dios. No es solamente el virtuosismo humano, sino que es la gracia de Dios que nos mueve para que sigamos adelante. Así que los motivo a esto. Ahora, esta propuesta, este camino de identificar, comprender para superar, les digo de este psicólogo norteamericano Jeffrey Young, que escribió su libro Reinventa tu vida, es una guía. Pero este proceso es igualito, similar a la propuesta que nos ofrece Jesús en Lucas 10:29, la parábola del buen samaritano. Y yo quiero hacer en estos últimos minutos que me quedan un paralelo sobre la propuesta que les acabo de señalar, de identificar, comprender y superar, con la propuesta que Jesús nos hace en la parábola del buen samaritano. Y apúntenlo, esto es vital que ustedes lo hagan. Lucas 10:29. ¿Qué dice el Señor? Que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, es decir, del lugar de Dios, de la presencia de Dios a una ciudad pagana. ¿Sí? Es decir, eso es un símbolo hermoso, bajar de Dios, es decir, entrar en una decadencia. Bajaba de la presencia de Dios, como bajar de la montaña al lugar de Dios, el lugar alto, lugar de presencia de Dios. Bajar iba en decadencia, iba en detrimento, seguramente en todos los aspectos de su vida. Bajaba este hombre y fue asaltado por unos malhechores, robado, maltratado, y lo dejaron medio muerto y tirado en el camino. Después señala el Señor en la parábola que bajó un sacerdote de la ley judía y lo vio, dio un rodeo. Este hombre acababa pues de ofrecer sus ritos, sus holocaustos, toda su servicio seguramente que había dado en la presencia de Dios, y no quiso contaminarse, lo vio, dio un rodeo y siguió de largo. Después bajó un levita, un maestro de la ley. También seguramente había estado en Jerusalén enseñando e instruyendo, y bajaba puro y muy satisfecho seguramente de haber estado allí en esta celebración. Vio al herido, dio un rodeo y siguió de largo. Y después el Señor pone un personaje maravilloso, un personaje controvertido en ese momento, porque los samaritanos no eran del agrado de los judíos. Es decir, un samaritano era una ofensa para los judíos, y Jesús confronta a su pueblo diciendo que un hombre no tan sagrado como el sacerdote y no tan conocedor de la ley como el levita, tuvo compasión de este hombre. Bajaba también, vio al malherido casi muerto, y lo vio, fue lo primero que hizo, lo vio, sintió compasión de él, se acercó, intervino sanando sus heridas con aceite y vino, y luego lo montó en su cabalgadura y lo llevó a una posada, a un lugar donde lo cuidaran. Invirtió en este hombre hasta que estuvo restituido, sanado, liberado. Este es uno de los métodos. Pues en el libro tenemos varios ejemplos de restauración, de proceso de restauración, porque recuerden que la sanidad integral se alcanza no en un acto de magia. O sea, hay gente que va a la iglesia o hay gente que va a seminarios y le piden a los instructores o al sacerdote o gente de otra religión, le piden al pastor, etcétera, o van donde el chamán a que haga algo para que me sane ya, ipso facto. Y resulta que Dios sí nos quiere sanar, sí nos quiere restituir, sí nos quiere dar esa tierra prometida, esa armonía, ese equilibrio, pero quiere el compromiso nuestro en un proceso, en un caminar. No es un acto de magia ya. O sea, no es simplemente ir al grupo de oración, ora por mi hermano. Eso tiene efecto, por supuesto. Pero usted tiene que comprometerse en una búsqueda de identificar quién es usted, cuáles son sus heridas históricas, cuáles son sus anomalías, y empezar a reconocerlas delante de Dios y empezar a trabajar por superar esas realidades, ¿de acuerdo? O sea, el odio que tú tengas contra tu papá o contra un ser querido o contra una persona que te dañó en la historia no se va a sanar si tú no decides empezar a abordar y a buscar los caminos para superar esa estructura que te aplasta y que te daña, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta de Jesús en el buen samaritano es una propuesta sanadora, es un método sanador, es un proceso sanador. Ese proceso sanador tiene 5 elementos que
están ahí en la parábola. Primero es ver, dice la parábola, y el hombre, el samaritano, vio al caído. Vea, ver significa identificar, es básico. Identificar, vernos cómo estamos espiritualmente. Eso significa ver. Ver cómo estamos humanamente, ver cómo estamos en nuestra salud, ver cómo estamos en las relaciones de pareja, ver cómo estamos en las relaciones con nuestros hijos, ver cómo estamos en las relaciones con los amigos, qué tan buena persona soy o qué tan fregado soy, decimos acá en Colombia, qué tan agresivo soy, qué tan complicado soy como ser humano. Vernos. Recuerden ustedes, y aquí tengo que señalar algo importante, recuerden ustedes que el buen samaritano también es Dios con nosotros. Dios nos ve, se compadece de nosotros, se acerca a nosotros siempre, sana nuestras heridas, restituye nuestro ser, invierte en nosotros y nos da una vida plena, nos restituye, nos salva. Así es Dios. Pues así nosotros tenemos que ser como Dios buen samaritano con nosotros mismos. Necesitamos vernos, ver nuestra realidad, ver nuestras anomalías emocionales, ver nuestros desquebrajamientos espirituales, ver nuestras negligencias psicológicas, ver nuestros vacíos, ver nuestras realidades de precariedad, verlas y reconocerlas. Y yo les digo a mis amigos y se los diré siempre, principio de la transformación, principio de avanzar en todos los aspectos de la vida es decirnos la verdad. El que se dice la verdad objetiva, se dice la verdad, siempre va a tener la oportunidad de encontrar los medios para avanzar. Si usted se dice mentiras, olvídese que va usted a mejorar. Si yo me digo mentiras a niveles, no, yo estoy bien espiritualmente, no, pero usted está realmente mal. Hay que decirnos la verdad. Entonces, el primer elemento de este proceso es dígase la verdad en esta metodología del buen samaritano de Lucas 10:29. Ver nuestra realidad y decirnos la verdad. Oiga, yo estoy mal, físicamente tengo que hacer algo porque estas migrañas, porque estas úlceras, porque estas realidades me están matando y yo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Psicológicamente soy agresivo, soy atarbán, soy ofensivo, soy conflictivo, siempre le pongo problemas a todos, me quejo de todo, siempre estoy resentido con el pasado, etc. Oiga, dígase la verdad. Si usted identifica eso en usted, dígase la verdad y dígase la verdad diciendo, Señor, yo reconozco que psicológicamente, que en mis comportamientos, en mis actitudes, en mis temperamentos, en el manejo de mis emociones, de mis pensamientos, no tengo control, no tengo el timón en mis manos y necesito reconocer eso delante de Dios y emprender un camino de superación y de cambio y de transformación en Jesús. Mirarnos, esa es la primera. El samaritano vio al caído, nosotros necesitamos vernos. Segundo, compadecernos. Eso fue lo que hizo el samaritano, se compadeció de aquel caído en el camino. Compadecerse es reconocer que yo no soy Dios, reconocer que yo soy frágil, reconocer mi pecado, tener contrición por mis fallas del pasado y tener también compasión con aquellos que me lastimaron en la historia y que me influyeron para que yo hoy esté en una situación de precariedad, quizás física, psicológica, espiritual, gente que influyó para que nosotros nos hubiésemos alejado de Dios, de nuestro crecimiento integral, etc. Necesitamos hoy compadecernos, es decir, no llenarnos de odios y resentimientos y amarguras, y es que me hicieron, no me hicieron, es que no me dieron, es que yo, resentimientos y amarguras con usted, con los demás, no, compadecerse, reconocer que Dios es misericordia, que Dios tiene compasión con nosotros y que podemos acercarnos a Él. Un corazón humilde y contrito es lo que el Señor quiere. Recuerden lo que nos decía desde el Antiguo Testamento el profeta Oseas. Profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6 nos decía o nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y mi pueblo, y nos dice también el mismo profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 4, yo quiero amor más que sacrificios y quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces creo, hermanos, que es vital que nosotros empecemos un camino de conocimiento de Dios de nosotros mismos, porque eso nos hace un poco más flexibles y humildes y nos ayuda a tener condescendencia con nuestra historia. A veces
creamos una actitud, creamos una forma de ser de juez implacable contra nosotros, contra los demás, contra todas las realidades de imposición y de fuerza y de venganza y de castigo. No, tengamos la humildad, la sencillez, mansedumbre, nos va a decir Jesús en el Sermón de las Montañas, en las Bienaventuranzas. Felices los mansos de corazón. ¿Por qué? Porque la condescendencia, porque la compasión que sintió el samaritano por aquel caído, como nosotros la debemos sentir por nosotros y por los demás, y como Dios la tiene con nosotros, pues es eso, ¿no? Un principio de conocimiento de Dios y un principio de mansedumbre. Así que bueno, ese es el segundo paso en esta metodología de restauración del buen samaritano. El tercero es acercarnos. Es decir, yo identifico, es decir, miro, me compadezco y me acerco, debo acercarme a las realidades. Vea, uno de los peores errores que tenemos es huir frente a las anomalías mías y frente a las imperfecciones de los demás. Hay gente que quiere negar las propias imperfecciones, las equivocaciones, los fracasos, quieren tapar o quieren huir, o hay gente que no resiste la confrontación y agrede o se va, ¿de acuerdo? Y creo que nosotros debemos tener la valentía y la humildad para acercarnos a nosotros, a nuestros conflictos internos, a las culpas. Sí, tengo complejos sobre cuál situación, sobre aquella situación. Tengo dolor contra mi padre o contra mi madre, o contra mi ex o contra alguna persona de mi historia. Abordar eso y ponerlas. Nosotros, por ejemplo, en mi proceso, y aquí en el libro lo recomendamos, hay que escribir. Sí, vea, yo hacía un ejercicio que fue de lo más sanador para mí. Yo tenía un diario cuando inicié en el camino con Jesús. Tenía mi Biblia, mi catecismo y tenía un diario. Y yo iba al Santísimo, tenía incluso hasta mala letra. Bueno, aún sigo teniendo mala letra, pero esa vez tenía paupérrima letra. Y empecé a escribir al frente del Santísimo, en el Sagrario, en el templo. Siempre iba a una capilla de un hospital donde permitían la entrada para orar. Y yo escribía cuando mi papá me lastimó y lo que yo sentía, escribía cuando me traicionaron, cuando me abandonaron. Empecé a escribir mi historia y eso sana de manera extraordinaria, increíblemente. Pero bueno, hay que acercarnos a las realidades, no huir de las realidades. Hay gente que tiene un problema y no quiere afrontar el problema personal, espiritual. Hay gente que sabe que está en un pecado terrible y no es capaz de afrontarlo con su mujer, con sus hijos, con sus amigos. Un problema de orden relacional. Oiga, venga, no me eches tú la basura a mí ni yo a ti. No me des discursos ofensivos ni yo a ti. Más bien, pongamos los problemas sobre la mesa y afrontémoslos y transformémoslos. Y busquemos las salidas y no dejemos que las emociones negativas incontenidas sean las que tengan el control de nuestra vida. No permitamos que los pensamientos a veces incontrolados, las creencias que se nos fueron solidificando en la historia, sean los que nos manejen a nosotros. Nosotros debemos saber, por esta voluntad, la conciencia y la libertad, ir tomando la rienda de nuestra vida y no las emociones. Entonces hay que acercarnos. Primero, vernos, es decir, la capacidad de identificarnos. Segundo, compadecernos, como lo hace el buen samaritano. 3, acercarnos a estas realidades y no huir, no negarlas. 4, intervenir. Intervenir es como lo hizo el samaritano, sanar las heridas con aceite y con vino. Y yo les digo a los hermanos, vea, una de las formas de intervención en nosotros es empezar un proceso de autoconciencia, un proceso de autoconocimiento, un proceso de transformación, de poner las cosas en su lugar, en el pensamiento, en las emociones, en las actitudes, en el temperamento, en la personalidad, en las formas de comportarnos, empezar a tomar riendas de esto y modificarlas y empezar a generar una filosofía de vida cristiana, una filosofía de vida sana, equilibrada y no una filosofía de vida llena de culpa, de amargura, llenas de odio contra el pasado, llenas de rabia contra lo que no fue o contra lo que quisimos hacer pero no se dio, etc. Una vida feliz es una vida pues tomando las riendas de todo lo que somos, ¿de acuerdo? Intervenir. Y por último, invertir.
Esos son los 5 aspectos de un proceso de restauración integral. Invertir es que yo pongo mi tiempo, mis ganas, mi pasión, asumo todos los medios. San Pablo nos va a decir, todo se nos da y todo lo podemos, a todo podemos acceder, por supuesto, pero no todo nos conviene. Nosotros tenemos que hacer un discernimiento de qué cosas son justas, de qué cosas son agradables a Dios, de qué cosas corresponden a la voluntad de Dios en mi proceso de restauración, para no ir a caer en brujerías, para no ir a caer en esoterismo, para no ir a caer en las manos de Satanás, en nuestros procesos de transformación. Y aquí hablo de invertir tiempo, pasión, ganas, fuerzas y de asumir los medios que Dios nos da para nuestra sanidad integral. ¿De acuerdo? O sea, Dios nos ofrece a nosotros todos los medios. Recuerden que un propósito fundamental por el cual Dios nos quiere sanar y restituir y liberar y por supuesto reconciliar, restaurar, pues es nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra plenitud, nuestra armonía, una vida en libertad. No llena de culpas, de amarguras, de complejos, no llenas de odio, de sed de venganza con el pasado, con las personas, sino una vida en libertad, una vida tranquila, una vida, y hablo de tranquilidad no de no apasionamiento y de hacer las cosas, sino de tranquilidad es haciendo las cosas, viviendo, administrando la vida de una manera libre, sencilla. O sea, hay personas que se hacen problemas donde no los hay. Y yo creo que eso es una cuestión de sanar el corazón y de reconstruir el ser. Entonces, vea, propuesta, para terminar, propuesta que nosotros tenemos en el libro de orden psicológica de Jeffrey Young, de su libro Reinventa tu vida. El camino tiene 3 etapas. 1, identificar. 2, comprender las realidades de mi mundo interior para subsanarlas, ponerlas en su lugar y transformarlas, superarlas. Eso a nivel psicológico, pedagógico, ¿no? A nivel espiritual, Lucas 10:29. Nos da el Señor ese método de sanidad. 1, ver, qué es lo que hace el samaritano con el caído. Ver, estar en una constante actitud de interioridad, de conciencia, de autoconciencia. 2, compadecernos, es decir, sentir que todas esas realidades pueden ser transformadas y permitir que Dios haga la obra a través de todos los medios que nos da. 3, acercarnos. Acercarnos es no huir de los conflictos que yo tengo. Si yo soy una persona colérica, una persona amargada y triste, yo tengo que mirarme al espejo del alma y decir, oiga, yo reconozco esto, reconozco que soy agresivo, que soy ofensivo, que tengo malas palabras, que a veces soy altanero con la gente, presumido, arrogante, codicioso con la gente, envidioso con la gente. Así soy. Si así eres, hay que tomar las riendas y reconocer eso. Eso se llama acercarnos. 3, intervenir es realmente entrar en un proceso de conocimiento, un proceso de rediseño, un proceso de reenfoque en mí, de conocimiento de Dios, de conocimiento de mí, para tomar el control del timón de mi barco, ¿de acuerdo? Que por supuesto decimos que es Jesús el que toma el timón, pero porque es su gracia la que opera en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra voluntad, en nuestra libertad, para que nosotros podamos realmente redireccionar, dirigir nuestra vida. Y por último, invertir. Y vea, invierte en un libro, regáleselo a una persona, invierte en un rato de oración, invierte en descubrir a través de la Sagrada Escritura cómo es que Dios te sana, cómo es que Dios te muestra. Vea, Dios te lo muestra todo a ti, pero a veces tú no lo ves. Porque quien no está en búsqueda no encuentra nada. Recuerden lo que nos dice Jesús en Mateo 7:7. Quien busca encuentra, al que llama se le abre. ¿Sí? Al que toca se le abre y el que busca encuentra. El que pide recibe. Pero si usted y si yo no buscamos, no pedimos, no llamamos, pues las cosas no se van a ver en el camino. Dios ha puesto tanta gente en el camino de tu vida para restituirte, para llevarte a Dios, para sanar tu corazón. Libros ha puesto Dios en el camino, conferencias ha puesto Dios en el camino y quizás no las hemos visto. Así que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder ver primero el deseo de Dios para nosotros, que es bienestar, paz, alegría, gozo, felicidad, pero también ver que nuestra vida
puede estar desquebrajada, nuestra vida puede tener rupturas, pero que Dios sabe esas realidades y quiere y pone en mi vida, en mi entorno, los medios para sanar, para subsanar. Mañana voy a intentar invitar en este mismo espacio. Bueno, intenté ya hoy, hablé con ella, digo intentar es por los medios, las cuestiones técnicas de la transmisión en vivo, a ver si podemos estar con la doctora Elizabeth en este espacio compartiendo con ustedes esta horita, ¿de acuerdo? Que ella también nos oriente sobre su propio proceso, porque ella ha hecho ese proceso y esto que plasmamos en el libro hace parte de su propia experiencia y por supuesto de la mía. Voy a preguntarle varias cosas que seguramente para ustedes van a ser muy iluminativas y muy inspiradoras. Así que bueno, los invito mañana a las 6 de la tarde, mañana miércoles a las 6 de la tarde para que nos conectemos, la doctora Elizabeth, ustedes y yo, ¿de acuerdo? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de terminar este momentito en su presencia y que su presencia nos invada, que su abrazo nos cobije a todos, que su Espíritu Santo venga y nos consuele, nos anime, nos llene de entusiasmo, de esperanza, de vitalidad, de fuerza. Queremos pedirte, Padre bueno, en el nombre de Jesús, en unidad con toda la iglesia peregrina en la tierra, con la iglesia triunfante, con Nuestra Señora, la Virgen María en el cielo, pedirte a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que intervengas en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra psiquis, en nuestro espíritu. Que nos dé la gracia, Señor, de apasionarnos por emprender un camino de búsqueda, un camino de transformación, un camino de reinventarnos en ti, un camino de rediseñarnos en ti, un camino de remodelar nuestros pensamientos, nuestros aprendizajes, todos esos absolutos que hemos construido, que se han vuelto creencias y que muchas veces no nos permiten avanzar, nos detienen. Señor, danos la gracia de emprender un camino en el que podamos identificar todo nuestro mundo emocional, toda nuestra memoria emocional y darle orden, Señor, y liberarla para que nosotros, Señor, podamos vivir una vida plena y podamos manifestar amor y recibir amor y generar todo un equilibrio en nuestras relaciones. Amado Dios, danos la gracia de emprender un proceso que nos ayude a mejorar el equilibrio armónico de nuestra vida, el equilibrio de nuestra existencia, de tomar las riendas de nuestra vida y de emprender este camino de sanidad, de conversión, de sanidad, de santificación, de trascendencia, de progreso. Te damos gracias, Papito Dios, te damos gracias, Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia. Queridos amigos, muchas gracias por este momento, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por acompañarnos mutuamente en este momento, por abrir su corazón. Le pido dos cosas. Uno, que comparte este video en sus perfiles, en sus redes, con sus amigos en WhatsApp, para que ellos también reciban esta información, esta formación que Dios les quiere regalar. Y bueno, y la otra cosa es que el libro ya está a la venta en Amazon, lo puedes descargar en cualquier lugar del mundo.